Bueno, entonces hoy vamos a ver Aristóteles, vamos a ver la metafísica. La clase que viene vamos a ver ética. Así que bueno, ustedes tenían el libro 1 y cuarto como bibliografía obligatoria. Entonces, bueno, lo que vamos a empezar a hablar es en torno a la ciencia. Como ustedes recuerdan, la metafísica empieza con esta suerte de enunciado que ha suscitado muchísimos escritos, y dice que, él empieza hablando de los hombres por naturaleza desean saber, que, el otro día tuve una disputa con un colega sobre esa frase, solamente sobre esa frase, porque en griego, si se traduce, no se encuentran las palabras ni deseo ni saber, ¿no? Entonces, Aristóteles no es que considera eso. Eso es lo que va a abrir la puerta a este libro que se llama Metafísica, que como veremos no lo nombró así Aristóteles y no es un libro que haya escrito Aristóteles, sino que más bien es una recopilación. Se va a decir que, es la ciencia del ser en cuanto ser, como lo que es, ¿no? Así empieza el libro cuarto, me parece. Entonces, esto vamos a decir que es más bien el reflejo quizás de un anhelo, y no tanto la expresión de una, y no tanto la expresión de una constancia. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a ser un vuelco, va a ser una diferencia. Entonces, no eran las cosas obvias para él ni para sus oyentes, esto que estaba anunciando, esta ciencia del ser en cuanto ser. Acuérdense que yo les dije que íbamos a ver qué quería decir la ciencia para Aristóteles, ¿no? Y para Platón, que tiene que ver con algo del orden de lo general, no de lo individual. Entonces, o de lo singular. Entonces, hasta ese momento, el mundo se dividía para los platónicos en dialéctica, física y moral, ¿no? Y algunos sustituyeron la dialéctica por lógica. Acuérdense que lo que vimos con Platón era que Platón había hecho de la dialéctica una posibilidad de, a diferencia de otros filósofos, una posibilidad de establecer una ciencia con la dialéctica, con su método. A diferencia de Sócrates, ¿no? Entonces, sustituyeron algunos la dialéctica por la lógica. Ahora, ¿qué pasó? Después de la metafísica, los sucesores de Aristóteles no consideraron la metafísica. Incluso el nombre metafísica, física, es un nombre que se le dio posteriormente a este libro, que tiene 13 libros que fueron ordenados por alguien que no fue Aristóteles. Y fueron muy posteriores, ordenados muy posteriormente. Entonces, la metafísica no fue una de las maneras en las que se dividía el mundo para los filósofos, ni en Aristóteles ni en esa época, digamos. Incluso, posteriormente, los estoicos delimitaron el mundo entre física, lógica y moral, ¿no? O sea, no tuvo una repercusión directa, eso les quiero decir. Bueno, la ciencia del ser en cuanto ser no tenía, digamos, antecedentes y tampoco va a tener una posterioridad inmediata, o sea, no va a tener repercusiones inmediatas. Va a caer de alguna manera durante muchos siglos en el olvido, ¿sí? Bueno, entonces, hacia el año más o menos 60 a.C., va a caer en las manos de Andrónico, un tal Andrónico, ¿no? Va a caer en manos de un personaje. Pero, ¿cuál es la cuestión? Aunque no tuviera una repercusión directa, hay unos textos del epicureísmo y de algunos ciceronianos que dejaron ver, de alguna manera, una influencia de Aristóteles. O sea, se hablaba de esto, se dejaba ver la influencia. Los textos de la metafísica se pierden de alguna manera hasta el siglo I después de Cristo, ¿no? Que fue, digamos, Andrónico los estableció en el 60 a.C. y después hasta el siglo I tuvieron, digamos, ya una edición más concreta y todo esto, ¿no?
Ahora, la cuestión fue que lo que se perdió no fue directamente la comprensión de estos problemas que Aristóteles planteaba, como que estaban en el decir de la gente, digamos, de los filósofos, sino el sentido que tenía su existencia, que es un sentido muy difícil, ¿no? De la ciencia del ser en cuanto ser. Bueno, entonces fue más sencillo para los filósofos de la época atenerse a esa división tradicional entre física, lógica y moral, que considerar la impronta de la metafísica. Un gran estudioso, Jaeger, se escribe, Jaeger, es el que escribió este libro famosísimo de la paideia, piensa que la metafísica no fue escrita, porque no se sabe bien cuándo fue escrita ni siquiera, ¿no? Y él postula esta hipótesis de que fue escrita de que no fue escrita al final de la vida de Aristóteles, sino que más bien en un momento él escribe la metafísica, pero como que él mismo se apartó de esas especulaciones para dar lugar a otros trabajos, ¿no? De índole más biológica y tal. Bueno, Aristóteles es un autor, como les decía la vez pasada, que tiene algunos libros, que tiene una obra muy vasta, ¿no? Él postula, tienen, por ejemplo, la ética, tres libros sobre ética, lógica. Aristóteles fue conocido y es conocido como el padre de la lógica, es un gran pensador. Tiene la física, escritos sobre el cielo, sobre el alma, retórica, poética, metafísica, política, creo que dije todos. Y fundamentalmente, para mí lo más importante son los tratados sobre lógica. También tiene otro que es Perigermeneia, que es de interpretación, se ha traducido al latín de interpretazione, que lo vamos a ver hoy porque es fundamental en cuanto a la teoría que tiene Aristóteles del lenguaje. Se van a sorprender. Bueno, entonces, la denominación metafísica es post-aristotélica. Los editores tenían que darle un título a este libro, ¿no? Y a falta de una denominación hecha por el autor, aparentemente, ya veremos que no es tan así, le dieron este nombre. Algunos dicen, bueno, porque venía posteriormente a la física, en tanto estudiaba los seres que no estaban en movimiento como los seres en movimiento del mundo. Bueno, entonces, aunque en realidad uno podría decir, sí le dio un nombre, él la llamó ciencia primera, o teología, o sea, discursos sobre Dios. Entonces, hay tres títulos hasta ahora, hemos dicho tres títulos, ¿no? En primera instancia, la ciencia del ser en cuanto ser, que así es como abre el libro Gama, cuarto de la metafísica, están ordenados con letras del alfabeto griego, la metafísica. Alfa, beta, gamma, delta, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, y creo que hasta así, ¿no? Bueno, entonces, tenemos la ciencia del ser en cuanto ser, la ciencia primera o teología, y bueno, metafísica. Entonces, ¿son sinónimos? ¿Son sinónimos? Sí lo son. ¿Por qué entonces los editores le cambiaron el nombre? ¿Por qué le pusieron metafísica? Bueno, un tal Nicolás de Damasco fue el primero en nombrar como una unidad, en el siglo I después de Cristo, fue el primero en nombrar como una unidad el orden dado por Andrónico de Rodas en el siglo 60 antes de Cristo, ¿no? El orden, entonces, es extrínseco al libro mismo. Pero eso no implica que sea arbitrario, ¿no? Incluso Kant, que ya veremos a Kant con la crítica de la razón pura, lo que va a hacer, fíjense de lo que va a hacer Kant, es uno de los grandes filósofos, apasionante. Kant lo que va a hacer es estar de acuerdo, y de hecho en la crítica de la razón pura, en el prólogo, él va a decir, yo voy a plantear otra metafísica, ¿no? Él va a hacer una renovación de la metafísica y la va a llamar crítica de la razón pura, ya lo veremos. Entonces, fíjense cómo lo dice Kant. Dice así. Dice, en lo que concierne al nombre de la metafísica, no puede creerse que haya nacido del azar.
pues se ajusta también a la ciencia misma. Si se llama physics, Joaquín, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Si se llama physics a la naturaleza, y si solo podemos llegar a los conceptos acerca de la naturaleza mediante la experiencia, entonces la ciencia que viene a continuación de esta se llama metafísica. De meta, trans y física. Trans, o sea, lo que está más allá. Es una ciencia que de algún modo se halla fuera, es decir, más allá del campo de la física. Eso lo dice Kant. Entonces, bueno, Kant es una palabra... A ver, espérense. Kant es de alguna manera alguien que tiene el poder de la palabra dentro de la filosofía. Así que bueno, entonces... esta presuposición que es meta significa un orden jerárquico en el objeto, una primacía del objeto, aquello que trata sobre las cosas que están más allá de la materia, ¿sí? Aquello que es pensable o no movido, como dirán algunos, ¿no? Sin movimiento, el principio motor, es un principio. Entonces, fíjense cómo lo dice Aristóteles. Esto no lo tenían en la bibliografía, pero les digo dónde está. Es el libro ETA, el libro sexto, en donde habla de la clasificación de las ciencias. Acuérdense que ciencia se dice episteme. Entonces, lo que dice es, si existe alguna realidad eterna, inmóvil y capaz de existir separada, es evidente que el conocerla conocerá a una ciencia teórica, no desde luego a la física, pues la física se ocupa de ciertas realidades inmóviles, ni tampoco a las matemáticas, sino a otra que es anterior a ambas. En efecto, la física trata de realidades que no son capaces de existir separadas. Acuérdense acá el concepto de idea en Platón, que era un concepto de algo separado del mundo material y sensible, que en griego se dice horismos. Y tampoco dice existir separadas y tampoco son inmóviles, la física, ¿no? Las matemáticas en algunas de sus ramas de realidades que son inmóviles, pero no capaces de existencia separada. Entonces ahí está haciendo, ¿no? Como está ordenando las ciencias fundamentales, sino inherentes a la materia, en la materia. La ciencia primera, por su parte, de realidades que son capaces de existencia separada e inmóvil. Entonces, fíjense, la ciencia primera tiene que ver con las causas separadas e inmóviles, realidades separadas e inmóviles. Bueno, entonces, la ciencia más eminente, podríamos decir aquí, la ciencia más eminente debe de referir al género más eminente. Aristóteles divide el mundo en géneros y especies, ¿sí? Es una palabra que vamos a ir nombrando. En la lógica fundamentalmente lo trabaja. El género más eminente va a ser el arjé, el principio, ¿sí? Hay una dificultad mayor en la metafísica porque se tiende a hacer una dualidad entre la ontología y la teología, ¿sí? Entonces... Perdón, profesora, sí. ¿qué es lo que Aristóteles divide en géneros y especies? Divide a los entes. Por ejemplo, el género animal se divide en las especies de los animales, ¿sí? Divide a los entes. Bueno, entonces, a partir de ahí, un mundo, ¿no? Bueno, vamos a tratar de dar cuenta, no nos vamos a meter mucho en eso, pero sépanlo. Entonces, el origen del título quizás se debió a que los editores no tenían idea o se desconcertaron con el contenido de la ciencia, porque no estaba antes esto, ¿sí? Fue una invención de Aristóteles. No entraba en los marcos tradicionales. Es decir, la filosofía primera en relación a la física. Como que no se entendía muy bien. Bueno, entonces, el hecho de que esté más allá de la física va a explicar el título, pero a lo mejor no nos va a explicar tanto del valor de su uso, del valor de este título.
Entonces, en el libro Beta, Aristóteles va a plantear la pregunta de si hay una ciencia única de todas las esencias o hay varias. Y responde en el libro Gamma, que ustedes sí lo tienen para leer, lo siguiente. Responde: ¿y cuántas clases de entidades hay? Hay tantas partes tiene la filosofía, con que entre estas habrá necesariamente una primera ciencia y una segunda. En efecto, lo que es y uno se dan inmediatamente divididos en géneros, y de ahí que las ciencias acompañen también en su división a estos. Y es que el filósofo es como el denominado matemático, pues también esta tiene partes, y en las matemáticas hay una ciencia que es primera y otra que es segunda y otras a continuación en serie, ¿no? Esto lo tienen en el parágrafo 1004A5, ¿sí? Que son los numeritos del costado. Eso después les hablo, porque para el tema de las citas y eso. Bueno, entonces, les voy a mandar un texto de cómo citar, ¿sí? Y cualquier duda me preguntan. Bueno, entonces, ¿qué más? Bueno, entonces, al principio del libro Gamma, la ciencia aristotélica se va a oponer a las ciencias llamadas particulares. Fíjense, al principio del texto, como dice, hay una ciencia que establece, y acá ya tenemos problemas. ¿Cómo traducir eso? Hay una ciencia que estudia lo que es en tanto algo que es. Pero hay otra traducción posible, que sería: hay una ciencia que establece la teoría del ente, en tanto que algo ente. Ahí la palabra vamos a reparar on, que es lo que habíamos visto con Platón, de ontos on, verdaderamente real, o lo realmente real, o el verdadero ser, ¿no? Entonces, ton e on, se va a escribir así. Bueno, entonces, va a decir: ninguna de las otras ciencias, continúa diciendo Aristóteles, en efecto, se ocupa universalmente, y ahí tenemos otra clave de lo universal, de lo que es, en tanto que es, sino que tras seccionar de ello una parte, estudia los accidentes. De esta, así por ejemplo, las ciencias matemáticas. Entonces, fíjense que le está dando un carácter universal a esta ciencia, que quizás no sea más que un anhelo. Entonces, la filosofía primera aparece como una parte de la ciencia del ser en cuanto ser. La primera se define como teología. Y esto es muy importante, porque esto después va a ser recibido. Ustedes, si yo hoy les digo: chicos, ¿qué les parece que es lo más universal en el mundo actual? ¿Qué es lo más universal? ¿Qué dirían? La política. Bueno, la política está muy dividida. Algunos dirían el sistema económico, pero quizás otros dirían la religión, ¿no? Algo que establece, o sea, fíjense, Dios no dividía entre personas, lo único que podía tener el carácter de persona era Dios, que es la persona del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, no hay división, es algo general, universal. Bueno, entonces, la teología, pero vamos a ver que el Dios de Aristóteles es muy diferente. En fin, no sé si vamos a llegar igual. En fin, la primera... Profesora, sí, dígame. perdón, consulta. Dio el ejemplo de religión, pero ahora y en ese momento había un montón de religiones, imagino, y culturas. ¿Cómo se toma como algo universal? Porque sería el género primero, lo que le da principio a todo. Ok. O sea, la idea de Dios, que no va a estar postulada como tal en este momento de Aristóteles, porque acá va a haber una versión a la que se va a pegar Aristóteles, que es la teología astral. Esa sería la teología aristotélica. ¿Qué quiere decir esto, ya que estamos? En términos generales va a ser que el Dios de Aristóteles, a diferencia del Dios de Platón, que estaba separado, ¿no? La divinidad que vimos con Platón, que tenía que ver con lo inteligible, al Dios de Aristóteles le da igual el mundo. Digamos que el Dios de Aristóteles vive completamente separado del mundo, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más con la ética.
la clase que viene, porque es importante. ¿Filosofía primera es otro nombre? Además de ciencia, Claro, como ciencia primera es un... Lo que les venía diciendo es que tenemos la filosofía primera y las filosofías segundas. Entonces, la filosofía primera va a aparecer como una parte de la ciencia del ser en cuanto ser. ¿De dónde? La primera se va a definir como teología, y en el marco de la filosofía general se va a proponer o a yuxtaponer a la filosofía segunda, que va a ser la física. Tenemos filosofía primera, teología, que se yuxtapone, a esta se yuxtapone la física. Y las matemáticas para Aristóteles van a ocupar un lugar intermedio, ¿sí? Entonces, la física va a tratar sobre seres separados, jorismos, pero inmóviles. La matemática va a tratar sobre seres inmóviles, pero no separados. Y la teología sobre seres separados e inmóviles, ¿sí? ¿Esto por qué se los aclaro? Porque, bueno, ustedes están empezando y espero que no sea sino más que un comienzo. Espero que sigan estudiando filosofía, porque se suele decir que Aristóteles desestima las matemáticas, lo cual es erróneo. Entonces, y lo dicen filósofos importantes, como actualmente importantes, como Alain Badiou, qué sé yo. Entonces, la teología es el primer término de la serie, pero no la ciencia de la serie. Eso es lo difícil de Aristóteles. No es la ciencia de la ciencia, no es la ciencia de la serie. Existe una oposición de la ciencia del ser en cuanto ser al principio que podemos encontrar en el libro sexto, que fíjense cómo comienza. Dice, el libro sexto trata precisamente sobre la clasificación de las ciencias teoréticas, ontología y teología. Así se llama el libro sexto. Y dice, se trata de buscar... Dice, se trata de buscar los principios y las causas de las cosas que son. Pero obviamente, en tanto que cosas que son. Eso es lo más universal. Alguna causa hay en efecto de la salud y del bienestar corporal, y hay principios y elementos y causas de las realidades matemáticas, y en general, toda ciencia discursiva o que participe en alguna medida del pensar discursivo se ocupa de causas y principios más exactos o más sencillos. Ahora bien, todas estas ciencias, al estar circunscritas a algo de lo que es decir, a un cierto género, se ocupan de este, pero no de lo que es, en sentido absoluto. Es decir, en tanto que algo que es. Y tampoco dan explicación alguna acerca del qué es, sino que tomándolo como punto de partida, unas tras exponerlo a la percepción sensible, otras asumiendo el qué es como hipótesis, demuestran con mayor necesidad o con mayor laxitud los atributos por sí mismos al género del que se ocupan. Bueno, etcétera, etcétera. Ahora, piensen ahora en Freud. Piensen cuando Freud empieza a investigar sobre la etiología de las neurosis, en los primeros 3 tomos de Amor Roto. ¿Acaso Freud no se ocupó del qué es este síntoma? ¿Cuál es su etiología? ¿Cuál es su causa? ¿No? Es un estudio sobre la causa. Bueno, y de ahí tenemos el concepto de causa en Lacan, que es otra complicación. Entonces, la filosofía no es entonces la ciencia del ser en cuanto ser, y esa ciencia del ser en cuanto ser va a ser la teología, porque es aquello que propone lo absoluto. Entonces, ¿por qué? Porque el ser en cuanto ser es posible al margen, y esta es la gracia de Aristóteles, es la magia de Aristóteles. El ser en cuanto ser es posible al margen de la existencia de lo divino. Anótense eso, subrayenlo, porque lo vamos a retomar la clase que viene con la ética. Entonces, la ciencia del ser en cuanto ser no va a unir su suerte